Telecontacto, la nueva era de la televisión. Gracias, buenas tardes, amigos televidentes, sean todos bienvenidos a este su programa Agroambiente por nuestro canal Telecontacto, Galaxia TV, las emisoras Éxito 90.5 FM y Radio Nacional 1380 amplitud modulada, todo del grupo Medios del Norte que preside Nelson René Díaz Ceballos. Además, a través de su plataforma digital Agroambiente, con los periódicos digitales La Región, Agroambiente y el Avisor Ciudadano y el Interurbano, todo de la plataforma digital Agroambiente, amigos televidentes. Miren, hoy tenemos muchos temas que comentar de verdad de la realidad del país. Ustedes saben, amigos televidentes, que la situación climática del país está preocupando principalmente al sector agropecuario. Como consecuencia de esto, ustedes saben que en varios países han declarado alarma, o no solamente alarma, sino emergencia agrícola por falta de agua. El factor de agua cada día está escaso y aquí no hay conciencia, aquí todo el mundo desperdicia ese preciado líquido. Hay una situación, ya vi que me preocupa más, la vecina isla de Puerto Rico, y allí se declaró emergencia. Usted ve los caudales, la fuente hídrica, eso está prácticamente agotado. Rogando a Dios que nos mande lluvias, porque de verdad el clima está muy peligroso para producir. Y ustedes saben que sin agua no hay alimentos. El agua, como he dicho y he reiterado, es asunto de vida. Y aquí no hay conciencia. Aquí todo el mundo abre una llave, la deja abierta, desperdicia el agua. Y ustedes saben que el agua es un recurso agotable, amigos televidentes. Sí. Miren, otro aspecto que quiero destacar es sobre los alimentos. Aquí va a haber un déficit de alimentos, amigos televidentes. ¿Por qué? Por eso usted ve esa inestabilidad en los precios de los productos agropecuarios. Y no es menos, porque el problema que existe es grave. Sí, es grave. ¿Por qué yo digo que es grave? Muy sencillo. Aquí cada día queda menos terreno dedicado a la producción. Todo han sido urbanizado. Eso, ya en Moca se produce poco alimentos. ¿Por qué? Por esa situación, que los terrenos han sido incorporados a proyectos habitacionales. Entonces ya esa tierra salen de producción. Y en provincias, terrenos cercanos que hasta adornaban, por ejemplo, Mao. Usted veía Mao, de que usted entraba a Mao, era rodeada de siembras, de cultivos, y eso era tan bello y precioso. Usted ve esa vegetación, los canales de irrigación por la ciudad. Ahí va a haber mucho déficit de comida, por el cual no veo perspectiva de que bajen, no. Entonces, a más de eso se está sumando, amigos televidentes, que esos canales construidos por años no se le han dado mantenimiento. El gobierno, a través del Instituto
de Recursos Hidráulicos INDRI, esos canales hay que saber que los materiales que se usaban antes, había que verlo, amigos televidentes, esos materiales de construcción, la ingeniería, todavía conservan parte de esas construcciones intactas, pero otras a través del tiempo la han dejado deteriorar, y las aguas para irrigar, óigame, cada día está más racionalizada, menos los caudales, esos canales laterales, llevan pocas aguas por eso, porque se está yendo al subsuelo, y esos canales de irrigación y los ramales están agrietados, amigos televidentes, y toda esa agua, por falta de mantenimiento, ese es otro factor que va a influir, porque automáticamente usted se embarca en una siembra de cultivos y no va a tener con qué irrigar. Sí, así sencillamente. Entonces eso está trayendo un problema como ustedes no se imaginan, amigos televidentes. Yo creo que el gobierno debe abocarse a una programación de mantenimiento de esos importantes canales de irrigación en todo el país. Miren, por ejemplo, el canal Ulises Francisco de Payá, el UFE, eso desde Santiago hasta Valverde, esos sitios, eso es un desastre, amigos televidentes. Ya el agua llega 3/4 de agua, pero además se han sumado otros factores como es construcción de acueductos en Cienfuegos, en Navarrete. Ya el agua está disminuyendo cada día más, amigos televidentes. Entonces, es una situación muy difícil. A esto se agrega la prolongada sequía como fruto del cambio climático, que eso está en todos los países. Entonces nosotros debemos cuidar, proteger los recursos hídricos, esas aguas que van por nuestros canales, no desperdiciar, amigos televidentes, darle un uso estricto para los cultivos. Pero aquí todo el mundo de lavadero. Oye, el agua, es hora ya de tomar algunas medidas, el INDRI, medio ambiente, de que el agua debe ser racionalizada, distribuida equitativamente, que no haya desperdicio. Aquí todo el mundo pone un lavadero. Es un desastre, aquí no hay norma. De manera pues que debemos, miren, algo que me llamó la atención también, amigos televidentes, que aquí no hay programación para avisarle al usuario de los canales. No, el INDRI, ni la Junta de Regantes. La Junta de Regantes nada tiene que ver con eso, porque es el INDRI que maneja, el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos INDRI, que maneja el recurso agua. Las juntas de regantes están para distribuirla entre los productores. Entonces, varios productores iban a sembrar y tuvieron que suspender la siembra porque el canal tiene 3 días que sin avisarle a nadie, sin ninguna programación, ni comunicarle a los productores, lo tumbaron, no se sabe por qué, no dan explicación. Deben a través de comunicado estar más en contacto con los usuarios de esos ramales y laterales de ese canal, tan importante canal, que para que la población, el productor y por cierto la población que se abastece de agua de esos canales, de esa fuente de irrigación, se programen. Entonces, la falta de comunicación del INDRI, tiene que mejorar el INDRI en eso y formar comisiones para visitar, que fluyan las informaciones a los productores y a la población, que en la mayoría se abastecen de agua
para el suministro a la población de ese importante canal, el Ulises Francisco Espaillat, UFE. Quiero también, amigos televidentes, decir que los cambios que hizo el presidente han sido muy acogidos por la ciudadanía, excepto que no ha hecho cambio en el sector agropecuario, no sé, él sabrá cuándo lo hará, pero había muchas conjeturas y especulaciones, pero lo que más sorprendió, amigos televidentes, fue el cambio del jefe de la policía, Modesto Cruz Cruz, quien fue destituido con apenas 6 meses en el cargo como director de esa institución. Ustedes saben que esa institución ha sido blanco de ataque, no de ataques, sino de críticas reales y otras no, porque esa policía está, desde que llegó el gobierno de Luis Abinader, el presidente impulsó una reforma a esa institución, porque hay muchas quejas, oigan bien, de esa institución. No es un cuerpo confiable al 100%, la ciudadanía le ha perdido. Entonces allí se designó Modesto Cruz Cruz y había muchas expectativas y luego sorpresivamente lo cambian. Ustedes recordarán que Modesto Cruz Cruz, el mayor general, director general, se trasladó al municipio de Navarrete a una manifestación de huelga que se dio en ese pueblo el pasado 11 y bueno, le generó crítica a otros. Bueno, lo importante es que era un correcto oficial que buscaba la transparencia y corregir cosas a quienes todo el mundo llaman mafias, que existe ahí interno, no puedo decirlo, pero las quejas reiteradas siempre han hablado de ese cuerpo policial, que ha sido muy cuestionado a través de los años. Entonces, este correcto oficial fue sustituido sorpresivamente. El primer jefe de la policía que dura 6 meses en un cargo es Modesto Cruz Cruz. Igual hace esta comparación con un ex jefe de la policía de los 12 años de Balaguer. Miren, en los 12 años de Balaguer, en el 1975, oigan bien, el general Rafael Guillermo Guzmán Acosta fue jefe de la policía. En ese entonces hubo el asesinato del periodista Orlando Martínez, Howell, director de la revista Hora y de la columna Microscopio. Ese es Modesto Cruz Cruz, jefe de policía ejemplar en esos 6 meses. Llegó allí y que encontró mafia y se puso a enfrentar esa mafia y que hubo mucha crítica, no sé si es verdad o mentira. Entonces, ese señor fue destituido sorpresivamente. Retomo el caso del general Guzmán Acosta en el 75. Una gestión breve de 1975, fue jefe de la policía el 17 de marzo, el general Guillermo Guzmán Acosta en los 12 años, y entonces lo destituyó Balaguer y designó a José Ernesto Cruz Brea, oiga bien, el 26 de diciembre de 1972 y el 2 de marzo de 1973. Es el único jefe de la policía que guarda similitud con el general destituido Cruz Cruz. Lo que le quiero decir que es histórico. Hay 2 jefes de la policía que han pasado por esa institución, que fue el general José Ernesto Cruz Brea, que fue coronel y designado general transitorio en los 12 años de Balaguer, para que investigara el asesinato
del periodista Orlando Martínez, porque ocurrió en 1975 en la gestión de Guillermo Guzmán Acosta. Entonces Balaguer lo designó, pero también al no dar pie con bola, ¿qué hizo el presidente? Que designó a José Ernesto Cruz Brea y lo destituyó en pocos meses, no completó ni el año. ¿Qué? Ni el año no, como 8 meses o 7. Son los únicos 2 jefes de la ley. Quiero traer esto porque la policía está en un rosario de crítica, amigos televidentes. Póngame el discurso de despedida del general Modesto Cruz, amigo señor director, para ver en su despedida qué fue lo que él dijo antes de despedirse y qué ahora ha traído como consecuencia ese discurso, que el nuevo jefe policial emitió un memorándum dando un plazo de 30 días a los funcionarios policiales para presentar su declaración de bienes actualizada para remitir a la Cámara de Cuentas. ¿Me puede poner ese video si A nuestros policías quiero decirles algo especialmente importante. Nunca permitan que nadie les haga creer que actuar correctamente es una debilidad o un error. Sean fuertes, preservando sus principios éticos y morales. No dejen de luchar por lo correcto, aunque les cueste el puesto. La integridad requiere carácter. Hacer lo correcto cuando nadie está mirando es precisamente lo que define a un verdadero servidor público. No importa quién ocupe la dirección general de la policía mañana. Lo verdaderamente importante es que la institución continúe avanzando, que los buenos policías tengan oportunidades para crecer, que quienes honran el uniforme sean reconocidos y quienes se aparten de la ley sepan que la institución no puede tolerar conductas que lesionen la credibilidad. A los directores, comandantes, oficiales y miembros de todos los niveles del mando, les exhortamos a continuar trabajando con firmeza, pero también con humanidad. La autoridad debe ejercerse con respeto, la disciplina debe estar acompañada de justicia y la persecución del delito debe realizarse siempre dentro del marco de la ley. A nuestras familias policiales. Amigos televidentes, importantes declaraciones de despedida de Modesto Cruz, un hombre ejemplar, un policía ejemplar. Miren, ustedes saben, como les decía anterior, aquí la mayoría de cosas se vinculan a la policía, esos puntos de drogas. Verdad o mentira, no sé, han sometido muchos que se han involucrado en esos actos ilícitos reñidos contra la ley. Pero hay una percepción generalizada, Hay policías serios, honestos, hay policías que son un referente y que han servido a esa institución. Pero ustedes saben que estos policías, estos militares con fincas, propiedades, con un sueldito, no. Liceló Marte de Barrio dijo una vez, la ex presidenta de la Cámara de Cuentas de República Dominicana, hija del fenecido general, también fallecido, Santo Mélido Marte, que la corrupción de este país da para construir 10 repúblicas dominicanas, de tanto el dinero robado. Yo creo que en ese sentido ya eso se acabó. ¿Por qué yo digo así? Porque el presidente Luis Abinader, ¿esté usted de acuerdo o no? Yo no soy de PRM ni de ningún partido. Pero miren lo que le voy a decir. Él tiene los juegos pesados con la corrupción. Hasta ahora ha demostrado. Miren, ¿por qué yo digo esto? Es sencillo. El único que metió generales presos,
políticos presos, de los dos bandos. Entonces, para mí, Luis Abinader quiere que la corrupción se combata. Él está haciendo todo el esfuerzo, me consta. Y no soy periodista de gobierno, ni tengo payola, ni doy coba a nadie. Pero la realidad hay que decirla. Ustedes saben que eso es una cultura que viene de lejos y es un proceso largo. Entonces, el presidente está en su mejor intención. ¿Por qué yo digo eso? Es muy sencillo. Ustedes saben que se quedó sin conocer la famosa reforma policial. Eso ha ido postergándose. Ahora con el nuevo Código Procesal Penal, el presidente se molestó, de acuerdo a los informes que tenemos, porque no se conoció, igual que se le hicieron algunas enmiendas al nuevo código, como son también quedó pendiente alguna de la ley Mordaza y otros. Entonces, el presidente tiene interés de, antes de salir como presidente, dejar un legado para que eso quede, que nadie puede inventar. Y me refiero, miren, ustedes vieron las auditorías realizadas a la policía y a otras instituciones. Son auditorías hechas por la Cámara de Cuentas. ¿Y quién antes se atrevía a hacer una auditoría a la policía o a los institutos castrenses? Eso eran islas de poderes. Balaguer, recuerdo, cuando yo era reportero del Listín, que cubría la provincia y todo, llegó a decir que dentro de los cuerpos castrenses había malhechores uniformados. Y el tiempo ha dado la razón, amigos televidentes. Usted ve todos estos militares involucrados en robo, droga. ¿Verdad o mentira? No sé, los tribunales, pero están involucrados. O sea, lo que le quiero decir, amigos televidentes, que esos tiempos ya cambiaron. Aquí ya no hay vaca sagrada. No. Ahora el que robe va a tener que declarar cómo consiguió eso. Sí. Entonces a mí me consta que se están haciendo esfuerzos para combatir la corrupción. Ese memorando, ¿me puede poner el memorando del jefe nuevo de la policía, amigos televidentes? Ernesto Rafael Rodríguez García, aparece la publicación, vea el memorándum ahí, diciendo que le da un plazo de 30 días para que presenten su declaración jurada de bienes, contemplado en la ley a todos los funcionarios policiales. Vamos a ver si hay pela, que un comandante con una casa de 50 millones en un pueblo. No, eso se va a acabar. Y tiene que acabarse, porque esta sociedad merece una sociedad cada día más justa, libre de todas estas lacras que están lacerando el país, exhibiendo fortunas, riqueza, impunidad, amparado en un uniforme o en un cargo público. Eso tiene que acabarse. Yo creo que el presidente está haciendo esfuerzo en ese sentido. Miren, gracias, señor director. Yo quiero comentar también, ¿me puede poner un video ahí del presidente de una federación de tabaco, de productores, que eso hace un desastre? El productor no gana, es verdad. Póngame ahí esa rueda de prensa que ofreció el productor, representante de los tabaqueros ahí, Domingo Colón Silverio, está diciendo que ellos han perdido mucho dinero, es verdad. Pero es un problema, Domingo, que ustedes saben que el sector tabaquero de Villa González produce tabaco para
vender y a la vez a las empresas exportadoras vender y exportar. ¿Qué sucede con eso? Que usted tiene que producir calidad. Porque si usted no produce calidad, usted no puede vender. Sí, no puede vender. Entonces, ¿qué sucede? Es un video que le mandé, señor director. Usted no puede realmente, si no produce calidad, usted no le van a pagar los precios. Entonces, es muy bueno decir, ese tabaco, yo lo mandé, qué sé yo qué. No, usted tiene que, repito, producir calidad. ¿Por qué digo esto? Porque en su denuncia que usted hizo en rueda de prensa, que está muy interesante, usted dice que se han importado 60 millones de libras de tabaco. Las empresas fabricantes y exportadoras. Es un negocio porque hay libre comercio, señor Domingo, hay libre comercio. Entonces, ellas han elaborado, porque son empresas. Mire, el boom del tabaco no debemos dejarlo caer. Pero ¿qué ha pasado en su denuncia? Usted dice que hay 3 millones de libras de tabaco almacenado. Es preocupante porque eso es pérdida y yo me solidarizo con ustedes. Eso no puede ocurrir. Primero hay que priorizar los productores. Yo ahí lo apoyo a usted, Domingo. Pero ustedes tienen que producir calidad, dejarse orientar, buscarse un agrónomo del mismo instituto de Intabaco, porque el Intabaco es el rector del productor y de la producción nacional. El país ha recibido, óigame, más de 1.000 millones de pesos en dólares ahora mismo. Esa es la niña bonita. Ningún otro sector después del oro. Recuérdese que en su declaración en la rueda de prensa, si puede conseguirme ese videito. De una lucha que llevaremos a cabo. La situación de la problemática del tabaco, lo cual ha sido provocado por diferentes sectores. La producción de tabaco nacional ha sido sustituida por la importación de tabaco, lo que en 4 años han traído los fabricantes y los exportadores 560 millones de libras de tabaco, del tabaco que nosotros producimos. No que nosotros lo queremos decir, sino que aquí tenemos la estadística que nos entregó aduana del tabaco que entra y del tabaco que sale del país. El tabaco que están trayendo de 34 países, tabaco de mala calidad de este país, entonces está siendo exportado a otros países, lo cual le pedimos al señor presidente que intervenga con este sector para sacar de la crisis que tenemos los productores de tabaco. En estos momentos los productores tenemos unos 3 millones de libras de tabaco procesado y sin procesar en los ranchos y los almacenes. Lo cual le pedimos a usted, señor presidente, que intervenga para que este problema sea prácticamente resuelto. Y que no es como dicen los exportadores, que le reportaron al instituto la siembra de 130.000 tareas, cosa que no es verdad. Eso es para justificar el tabaco que están trayendo
de esos 34 países tabaco de mala calidad. Nosotros le pedimos, señor presidente, que intervenga rápidamente, porque de lo contrario nosotros estaremos en pie de lucha para salvar la situación de este sector que da más de 100.000 empleos en la región del Cibao. Nosotros tenemos el inventario de la tarea de tabaco que se sembraron este año. Se sembraron 49.000 tareas, 49.000 tareas, 42.000 tareas contratadas por la fábrica y las industrias y 7.000 sin contrato, que ese tabaco lo tenemos todito acumulado en los almacenes y los ranchos. ¿Qué valor tiene ese tabaco que está almacenado y cuántos cosecheros son? Bueno, cosecheros son... Miren, Domingo Colón Silverio hace una defensa muy buena y yo me solidarizo con esa lucha de ellos. Hay que proteger el productor nacional. Eso de que están importando de 34 países, no sé. Pero yo le voy a decir algo. Si ustedes no mejoran la calidad, el fabricante, el industrial, exportador, él compite en base a calidad. No es porque, si usted produce un tabaco malo, mire, tengo informe de que una inversionista china perdió 200 millones de pesos porque se puso a comprar un tabaco de mala calidad. Porque aquí hay mucho tigueraje, yo no digo que ellos, pero estaban mandando a la Unión Europea guineo convencional por orgánico. O sea, debemos cuidar la marca país, amigo productor, y aquí tenemos eso. No aplicamos lo que debemos. Déjense orientar del Intabaco, que el Intabaco es el organismo rector, no de ustedes, del país. O sea, si nosotros aumentamos las exportaciones para captar divisas en dólares que tanto nos hace falta, y creo que es el interés de Agricultura, Intabaco y el presidente de captar, porque estamos escasos de dólares. Entonces, déjense orientar y llevar, pero hablen la verdad. Yo le digo eso porque aquí el señor Leo Reyes, tengo informe, que ha ganado premios en China, lo han felicitado porque elabora cigarros de calidad y eso le da prestigio al país. Entonces, esta inversionista china vino y perdió un dineral porque le entregaron un tabaco de mala calidad. Mejoren, porque debemos de verdad el nombre del país ponerlo en alto. Y yo sé que las autoridades, el Ministerio de Agricultura, todo en tabaco, quieren que esto cada día vaya creciendo. Eso que usted dice, me informan también, señor Colón, que esos son como un dato no corresponde a la verdad, porque el Intabaco preparó 135.000 tareas. Parece que usted se equivocó y dio un dato de la zona del noroeste, de acuerdo a los informes. Pero el tabaco el tabaco dominicano está siendo exportado el 78% de la producción a Estados Unidos. China es un mínimo. China nada más, oiga bien, de acuerdo a los datos estadísticas que tengo, en China se exporta un 5%, Estados Unidos un 78.5% y en otros países un 16%. ¿Qué le digo con esto? Que debemos mejorar la calidad, amigos productores, porque el productor tiene que obtener calidad para obtener precios, que le paguen su tabaco. Yo no soy muy experto en temas de la aromática hoja, pero sí veo que cada día el productor dominicano no tiene beneficio. ¿Por qué? Porque ustedes no buscan orientación, asistencia técnica y compran los productos para ese tabaco que le dé calidad.
Entonces, el empresario industrial tiene que importar. ¿Por qué no puede dejar caer su producción a esos países, mandando cosas que se la devuelvan? El fumador exigente exige calidad, porque tengo entendido, clubes, los puros, y eso es calidad. Cada quien tiene una marca país. Entonces, vamos a proteger, amigo productor. Eso, yo estoy de acuerdo que ustedes tienen que ser protegidos. Hay una situación también, el tabaco, que aunque lo dice bien claro, pero fumar es perjudicial para la salud, ciertamente es así. No es como el productor de cebolla, de ajo, de tomate, de arroz, porque usted mencionaba que le daban compensación. Todo lo que sea ayuda al productor, yo me solidarizo con ustedes. Pero es un tema muy delicado, porque eso no es comida. Usted que tiene que esforzarse y producir para alcanzar la rentabilidad de ese cultivo, porque es un cultivo que requiere, porque es muy exigido por los mercados internacionales. Eso es un club de burócratas. Usted ve, en San Juan se está produciendo, tengo entendido. Pero tengo entendido que el Instituto del Tabaco está haciendo esfuerzo cada día por ayudarlo a ustedes. Ahora, ¿qué quieren ellos? Un inventario con ustedes, si hay 3 millones, para evaluar realmente un inventario y sentarse y decir, mire, la realidad es esta, pero es coordinando acciones, no es que yo digo esto, porque ahí un periodista le dieron algunas informaciones y dijo datos que no corresponden a la verdad, y después él tuvo que aclarar. Entonces, vamos por Dios a ser más objetivos, siéntense a dialogar, porque hay una institución que está interesada en fomentar cada día la siembra de ese cultivo para captar divisas, para bien del país. Quería hacer ese comentario, amigos televidentes. Miren, hay una situación que estoy aunque el presidente no ha hecho cambio en el sector agropecuario, en lo que se refiere a algunas dependencias, porque el ministro está recién designado, y yo creo que veo una dinámica del ministro Francisco Oliveiro Espaillá, que está trabajando como más coordinado con los directores regionales, departamentales, pero debo felicitarlo porque es el único ministro que ha tenido interés de desarrollar el proyecto La Cruz Manzanillo. De acuerdo a los informes que tengo, le ha dado mucho apoyo para rescatar ese proyecto. Y están licitando algunos sistemas de riego por goteo, muy interesante. Y eso va a redundar en beneficio, porque el Estado tiene que tener una reserva estratégica con proyectos agropecuarios para responder en determinado momento, como lo fue en su época el proyecto La Cruz Manzanillo, en la época de Balaguer. Pasaron hombres ejemplares, pro hombre, en ese proyecto, porque había una vocación de servicio al país. Me dicen que en el proyecto de las 22,000 tareas, el ministro de Agricultura, si pudiera ponerme una foto del ministro, señor director, el ministro de Agricultura, Francisco Oliveiro Espaillá Bencosme, está volcando recursos con equipos, bulldozers, palas, tractores, y ya están desmontando casi 5,000 tareas para integrar a la producción del proyecto Manzanillo. Sí, miren, a lo primero el ministro llegó un poco perdido, es natural, pero es sobre la marcha, va a ir corrigiendo algunas cosas, porque a usted lo sorprenden en determinado momento y lo político, pero luego
rectificar a tiempo es inteligente. Yo espero que el ministro, algunas cosas que le han criticado su mismo partido, el Frente Agropecuario, y que está muy preocupado porque allí, según ellos, no hay personas de la línea del partido que le duele el gobierno. Pero ese es otro tema. El ministro tendrá la facultad, eso no es cuenta de mi rosario, según lo del PRM, el Frente Agropecuario, que debe poner en posiciones clave gente del partido y que trabajen y que según ellos son muy capacitados. Pero ya ese es un asunto del ministro. Sí, yo creo que él va con mucha disposición, pero yo quiero que al ministro también se le den los recursos, porque sin recursos usted no puede desarrollar un ministerio de agricultura. Él tiene una voluntad firme y decidida, que de hecho la inició, y es transformar, oiga bien, mecanizar el campo, que es una idea excelente que todos debemos apoyarlo. Déjeme decirle, ministro, usted cuenta con nuestro apoyo para eso, porque usted, si usted logra eso, usted no sabe al país lo que usted le está quitando de encima, manos de obra extranjera que prácticamente dependemos de ella. Pero es muy importante eso que usted está haciendo, mecanizando el campo, y estaremos siempre apoyándolo en eso, porque también usted es una persona que viene con ideas progresistas del campo, y usted sabe que más en el cultivo del arroz, que es el alimento número 1 del mundo, la producción de arroz, y usted puede dar cátedra de eso, usted ha sido exitoso. De manera que volvemos a reiterarle que lo felicitamos de verdad por esa iniciativa suya de ir en rescate del proyecto La Cruz Manzanillo, a través de un equipo integrado por Julio César Esteves, que fue director regional, un buen muchacho, hermano. Ese muchacho trabaja incansablemente. Entonces, se está sintiendo allí una acción que la población está valorando, porque esos terrenos baldíos que habían en el proyecto daba la impresión de que era reservado para dedicarlo a políticos. Sí. Y entonces varias personas lo invadieron y hubo que sacarlo con la guardia, porque verdad una tierra ociosa. Entonces ellos la pusieron a producir, porque también esa es otra cosa, eso era un antro de corrupción. Ahí hay cosas, yo conozco empresas que suplían matas y cosas de vivero, que allí facturaban cosas, 100,000 plantas. Esa es otra cosa, que allí tanto abono, y se lo llevaban. Pero yo creo que allí prima la transparencia, la honestidad, y vamos a esperar que usted trabaje, y nosotros seremos los primeros en felicitarlo por ese trabajo. Lo reiteramos. No cuente con nosotros ni ningún político que una carta, yo por eso hablo, porque tengo independencia. Si un funcionario está haciéndolo bien, digo que si lo está haciendo mal, lo importante es criticarlo para que lo haga bien, porque se beneficia el país, y eso es lo que necesitamos. Gente honesto, trabajadores, y que dejen un legado por donde han pasado, huellas de honestidad y laboriosidad. Como sabemos que usted es un agroempresario exitoso, así es que de manera lo reiteramos, y quiero que usted quede como un funcionario que fue a ese ministerio a impulsar la producción agrícola y a tecnificarla. Quería hacer ese breve comentario.
Gracias, señor director. Miren, sobre eso también yo tengo que decirle que el proyecto La Cruz Manzanillo, desde que pasó al Estado Dominicano, cuando operó allí la firma bananera Grenada Company, oiga bien, en la década del 56, esta firma extranjera fue la que desarrolló la línea noroeste, a quien todos llamamos en ese entonces la gallina de huevo de oro. Miren, eso eran los frises los frises, lo que le llamaban cuarto frío, donde ellos elaboraban el compost de banano, o sea, puré. Oiga lo que era eso. La línea noroeste tuvo su época de oro cuando la Grenada se estableció en Manzanillo y extendió la siembra de guineo hasta Santiago con un sistema de colonato, o sea, eran colonos. Habían bastelles, lavaderos, todo eso lo tenía esta empresa bananera que dejó allí un legado. El desarrollo de la línea noroeste se debió a la firma Grenada Company a través de Chiquita, Junal Brand. Allí hubo un personaje muy famoso que fue Mr. Bre, Warren Bre, que era gerente de la Grenada Company en Manzanillo. Entonces, todas esas, mire, ese fue Juan Francisco Grullón, un administrador que le dio en los 12 años de Balaguer, le dio seguimiento y mantuvo el proyecto con 60,000 tareas de guineo, pero no todas produciendo, pero nadie se atrevía a tocar eso, porque el Estado preservaba esos terrenos. E incluso allí se instaló un moderno sistema de riego por goteo de la firma Cool Caribe israelí. Pero el problema de esa zona en ese entonces era asunto de agua, que tenía un sistema de bomba, de bombeo por diésel, que eran esas estaciones de bombeo ya muy obsoletas. Entonces se instaló ese sistema de goteo y llegaron los políticos y lo filetearon. Se repartieron todos esos terrenos. Un caos. Pero era un proyecto estratégico que lo tenía la Presidencia de la República para responder en determinado momento a un déficit de alimentos a través del plan social de la Presidencia de la República en el gobierno de Balaguer. Entonces, allí ustedes recuerdan que los plátanos eran baratos porque habían 5 camiones, 10 camiones para abastecer el mercado de Santo Domingo y allí los plátanos llegaban asequibles. Tenían programas sociales de expendio de carne de res, un programa pecuario de leche, venta de leche a la provincia. En sí, un proyecto realmente social, que yo espero que lo conserven y no lo pasen a empresas. Entonces, perdón, la información que se ha dado de que hay interés de desarrollar de nuevo ese proyecto es muy interesante por el actual gobierno, porque necesitamos realmente producir alimentos. Entonces allí pasaron esos prohombres de ese entonces a dirigir ese proyecto. Eran verdaderos técnicos con vocación de servicio. Todas dejaron una impronta de trabajo. En sí, ha sido muy interesante el proyecto Manzanillo, porque es un proyecto estratégico, reitero, en lo que es la producción de alimentos para combatir la carestía de esos alimentos caros como es yuca, auyama,
Guineo, también tiene programas sociales que se están volviendo a reiniciar en la persona del administrador por instrucciones del presidente y del ministro. O sea, un proyecto muy lindo que debe preservarse. Muévame esa otra gráfica, señor director, para yo saber quiénes fueron los pros. Mire, ese fue el primer administrador después que el proyecto Manzanillo pasó, la Grenada traspasó el proyecto Manzanillo al Estado Dominicano en el 72, me recuerdo. Ese fue Aristide García Bonelli, fallecido, un pro hombre que se dedicó y que yo lo bautizo como un héroe agroalimentario, a igual que los demás. ¿Me puede mover otra, si es posible, señor director? Para esta biografía de esto. Ese fue Francisco A. Gilberto Villanueva, fue director del Instituto Agrario Dominicano cuando Balaguer, y también coordinador de los proyectos del gobierno agroalimentario, como era Ansonia en Asua, el Batel Ginebra, y en el Batel Ginebra, el proyecto Ginebra, y en Banega. Eran unos proyectos lindos y Balaguer le asignaba esos recursos porque eran administradores muy serios. Esa gente fueron esos hombres productores, héroes agroalimentarios que trabajaron como agrónomos con vocación para un mejor país, y hoy debemos reconocerlo junto a los demás. ¿Me puede mover otra foto, señor director? Francisco Villanueva, ese era un hombre, un monumento a la dignidad, igual que Aristide García Bonelli, igual que Juan Francisco Grullón, Grulloncito, en los 12 años, todos fueron funcionarios probo. Ahí esa gente trabajaron para un mejor país. ¿Me puede mover, si es posible, esa otra foto? En fin, la cuestión es que nosotros saludamos, respaldamos esa decisión del ministro de Agricultura y del presidente de ir en rescate de esas 22,000 tareas que existen en el proyecto Manzanillo. Ustedes saben, amigos, que este programa se transmite por el Grupo de Medios del Norte a través del canal 35 de Claro y demás sistemas de cable del país, por los canales Telecontacto, Galaxia, las emisoras Éxito 90.5, Radio Nacional 1380, de manera simultánea en vivo, y a través de su plataforma digital Agroambiente, con los periódicos La Región, Agroambiente, El Avisor Ciudadano y El Interurbano, todo de la plataforma digital Agroambiente. Amigos televidentes, Cibo es una empresa que se estableció en República Dominicana en el año 1990, a través, con sus generadoras, Estrella del Mar 2 y Estrella del Mar 3, ambas ubicadas de manera estratégica en la ribera del río Sama, contribuyendo además con el desarrollo del país, porque como ustedes saben, sin energía no hay desarrollo, y ningún país se desarrolla sin tener suficiente energía eléctrica. Cibo además constituye la fuente de energía más estable del sistema eléctrico nacional. También Cibo mantiene programas sociales comunitarios con juntas de vecinos, Timbeque, Villafrancisca, Santa Bárbara y otras. Y trabaja con grupos comunitarios y ambientalistas para hacer cada día del río Sama un mejor río Sama, más limpio, libre de contaminación. Cibo, energía limpia. Nos vemos el próximo domingo, amigos televidentes. Telecontacto es un canal del Grupo Medios del